Hola a todos, bienvenidos a En Voz de los Expertos, esta sección del Infocon, donde tenemos el honor de contar con diferentes expertos, tanto del laboratorio como del banco de sangre. En esta ocasión, contamos con la participación de la doctora Mari Carmen Amigo. Bienvenida, doctora. Ay, muchas gracias, Monse. Le agradecemos mucho que haya aceptado la invitación. Para nosotros es muy importante el poder contar con su participación para abordar un tema bien interesante. Y es, si bien vamos a abordar un poco el tema científico de SAF, también nos interesa conocer un poco acerca de su trayectoria y de cómo ha logrado ser un referente y posicionarse en el ámbito científico, tanto de a sociedades internacionales como nacionales. Muchas gracias, Monse. Muchas gracias a Licón por el espacio, por esta invitación. Realmente es un placer. Muy bien, doctora. Mire, antes de comenzar ya a introducirnos en el tema que nos trae a esta entrevista, me gustaría que nos platicara un poco acerca de quién es la doctora Mari Carmen y un poco sobre su trayectoria. Claro. A ver, mira, soy reumatóloga. Estudié medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, o sea que soy Puma de corazón. Sí, compartimos eso, doctora. Excelente, me encanta. Después estuve en el Hospital Español por 3 años. Después hice mi especialidad en reumatología en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez por 2 años y ahí ya me quedé como reumatóloga por 25 años más de mi vida. Después, en los últimos años, ya me fui al Centro Médico ABC, en donde laboro actualmente. En ese tiempo, cuando estuve en el Instituto Nacional de Cardiología, realicé 3 estancias de investigación en Londres, en el Hospital St. Thomas, particularmente en puntos que me interesaban sobre el embarazo en enfermedades autoinmunes. Y entonces eso es lo que nos lleva un poco a... Es reumatóloga, pero se está incorporando a la parte hematológica y un poco más a la parte de trombosis. Bien, el enfoque de esta entrevista nos lleva un poquito a ver el tema de SAF, síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. ¿Nos podría hablar un poco sobre qué es este síndrome? Claro. El SAF, es un síndrome autoinmune en donde se producen anticuerpos que de diversas maneras van a afectar la coagulación sanguínea, y esto es a nivel celular, a nivel de las vías de la coagulación, de diferentes maneras. Y la característica del SAF es la recurrencia de trombosis, es decir, coágulos, tanto en la circulación arterial como venosa, tanto en grandes vasos como en la microcirculación. Ese es un gran apartado del SAF. Hay otra parte que es la obstétrica. De hecho, se llama el SAF obstétrico, en donde lo que ocurre son pérdidas de embarazo, tempranas o tardías, y también puede haber problemas con la salud materna, es decir, preeclampsia grave, síndrome de HELLP, diversas condiciones. Entonces, estas dos son como lo más importante, y también ahora sabemos que la parte hematológica entra aquí porque las plaquetas en general son bajas, hay trombocitopenia y también puede haber anemia hemolítica autoinmune mediada por estos anticuerpos. De tal manera que eso es lo que es el síndrome, es la trombofilia adquirida más frecuente. Bien, menciono algo, y es este concepto de que el SAF está relacionado en su mayoría con condiciones obstétricas. Esto hace que la población en general piense, o me atrevo a decir, con la experiencia que hemos tenido, de que está muy relacionado con la mujer. Sin embargo, ¿nos podría hablar un poco sobre cuál es la población más vulnerable y si es que realmente está como enfocado a la mujer? En general, es importante entender, más o menos el 1% de la población puede tener anticuerpos antifosfolípidos. No todo el mundo va a tener el síndrome, pero bueno, es el 1%. La población que con más frecuencia se ve comprometida con SAF
es ciertamente mujeres, pero en un 70%, vamos a decir, y 30% de varones, de hombres. Entonces, no es exclusiva de la mujer. Lo que pasa es que hablamos de SAF primario cuando no hay otra condición autoinmune, y por ejemplo, en SAF secundario o asociado a lupus, ahí sí las mujeres se llevan 9-1 en cuanto a relación hombre-mujer, ¿no? Mujer-hombre o 9-1, de tal manera que ahí sí son mucho más frecuente en mujeres. Y por supuesto, en esta población de mujeres, pues mujeres jóvenes, alrededor les diría de 40 años, una media de 40 años, pueden ser de 30 a 50, ahí es donde generalmente ocurre. Por eso los problemas obstétricos en este grupo de edad. Claro, y creo que está bien planteado porque puede ser que el grupo vulnerable sean las mujeres predominantemente, pero no es una afectación exclusiva del género femenino. Definitivo. Ahora, entrando un poquito ya al terreno de la doctora Mari Carmen, me gustaría que nos platicara un poquito qué considera usted que la motivó a estudiar reumatología, ¿no? A enfocarse en esta área. Qué buena pregunta, Monse, pero a ver, yo creo que son dos cosas. Una, cuando estaba en el Hospital Español, pasamos la visita a ver a una jovencita, una pequeñita que tenía lupus. Y en ese momento me llegó al corazón ver que una niña tan chiquita, entre un poquito antes de adolescente, tenía ya daño renal, tenía una enfermedad grave. Y ahí fue cuando dije, a ver, yo quiero estudiar esto, dedicarme a esto para poder atender realmente y poder prevenir complicaciones en estas mujeres. Entonces, ahí fue como el primer flechazo. Y en relación ya al SAF, estando yo en el Instituto de Cardiología, en el año 87 apareció en la literatura, en una revista canadiense, el Journal of Rheumatology, una editorial donde se hablaba del síndrome anticardiolipina, que así se le conocía antes al SAF, síndrome anticardiolipina. Y en ese editorial venía desglosado cuáles eran las características de este nuevo síndrome, la trombosis, la morbidez obstétrica y todo esto. Entonces, justamente en ese día que yo recibí esa revista, en el 7º piso del instituto fuimos a una sesión con los cardiólogos por un paciente que estaba totalmente trombosado, arterial, venoso, tenía una neuropatía periférica terrible y no tenían ni idea de qué era. A ver, no teníamos ni idea. Y de pronto yo, con esta revista en la mano, digo, ¿y no podrá ser esto? Y entonces todos, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Pues no sé, es un síndrome nuevo, veamos. Y entonces, en ese momento, en el Instituto Nacional de Nutrición, se estaban empezando a hacer justo los anticuerpos anticardiolipina. Enviamos el suero de este paciente para allá y, por supuesto, fue el primer paciente con el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos que vimos en el instituto y que vi yo. Ahí fue cuando dije, no, esto está muy interesante. Y por eso me enfoqué, porque además estaba en el Instituto de Cardiología, que era el sitio ideal para poder estudiar esto. Mire qué interesante. Y a partir de ese momento, entonces es que usted se especializa en esta área y que ahora nos ha hecho grandes aportaciones. En realidad, si bien el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos es bien complejo y al día de hoy sigue siendo complejo, es un desafío, un reto el diagnóstico, ¿cuál considera usted que ha sido como su contribución a esta área y cómo ha evolucionado? Mira, yo creo que estando en el Instituto de Cardiología, nuestra contribución, una de las más importantes, fue el haber estudiado la lesión valvular cardíaca en estos pacientes. Y eso nació porque un doctor, el doctor Munter-Kamashta de Londres en aquella época, nos invitó a participar en un estudio prospectivo, en un estudio para estudiar esa valvulopatía. Y empezamos a estudiarla con los cardiólogos con ecocardiografía transtorácica. Y encontramos en la población que estudiamos que el 38% de los pacientes asintomáticos desde el punto de vista cardiovascular tenían lesión en la válvula engrosada, con nódulos, varias cosas. Entonces, de ahí
empezó con mayor gusto el estudio de las valvulopatías. Estábamos en el lugar preciso para ello. Y entonces seguimos estudiando y estudiamos ya la valvulopatía desde el punto de vista de ecocardiografía transesofágica, la delimitamos muy bien. Después estudiamos desde el punto de vista patológico qué encontrábamos en esas válvulas y hicimos la caracterización de la valvulopatía del SAF. Y después estudiamos qué pasaba en el tiempo con esa valvulopatía en pacientes que estaban recibiendo tratamiento anticoagulante. Y nos dimos cuenta que ese tratamiento no mejoraba las lesiones valvulares, que seguían avanzando. De tal manera que dijimos, ok, el tratamiento anticoagulante podrá ser efectivo para las trombosis, pero no para esto. Y al día de hoy no entendemos bien cuál es el mecanismo por el que ocurre la valvulopatía. Pero el punto es, esta valvulopatía en la que nosotros en el instituto trabajamos mucho para entenderla y todo esto, hoy en día es considerada un criterio de clasificación, lo cual me da muchísimo gusto. Sí, ¿no? Definitivamente creo que usted ha tenido o ha sido una pieza clave en el desarrollo de estos grupos de estudio a nivel internacional. Entonces, al día de hoy la ciencia sigue teniendo muchos retos, pero usted, ¿cuál considera o cómo considera que ha tenido esta aportación o que ha logrado destacar en estos grupos de estudio y cómo ha apoyado a estos grupos de estudio? El primer grupo de estudio al que pertenezco, pertenecí y pertenezco, es el Grupo Latinoamericano de Estudio de Lupus, GLADEL. Okay. Es un gran grupo latinoamericano que hemos hecho muchas contribuciones, digamos, en diferentes áreas, entre esas el antifosfolípido asociado a lupus. Pero bueno, ese fue el primer grupo y ahí lo iniciamos también, fui parte inicial con el doctor Donato Alarcón Segovia en el Instituto de Nutrición y Bernardo Poncestel en Argentina, que se empezó a organizar ese grupo y éramos muy poquitos al inicio y hoy en día ya vamos en el GLADEL 2, que son los jóvenes, 2.0. Entonces, ese fue el primer grupo de estudio. Ahora, hay un grupo de estudio que lidero, digamos, el grupo de estudio de antifosfolípidos, y es de parte del Colegio Mexicano de Reumatología. Entonces, en este grupo hemos estudiado maneras de medir el daño en estos pacientes, algo que no existía en la literatura antes. Entonces, el índice de daño en SAF se utiliza en la literatura internacional como un modo de medir esto. Y ahorita estamos justamente por enviar unos ajustes a eso que ocurrió hace 10 años, porque en la práctica ese índice nos ha mostrado que nos faltaba poner algunas cosas, etc. Entonces ahorita estamos con ese índice que se llama por las siglas en inglés DIAPS, Damage Index in APS. Entonces estamos con eso ahorita en puerta para publicar. Entonces ese es el otro grupo importante. El otro grupo no es que sea internacional, pero lo comento aquí porque por eso estoy aquí. El grupo mexicano de trombosis y hemostasia, que tenemos, digamos, el apoyo de la ISTH. Entonces, en ese sentido es que es internacional, ¿no? Entonces, tenemos apoyo de ellos y muchas veces hemos hecho reuniones o congresos con el apoyo de la ISTH. Entonces, ese es la Sociedad Mexicana de Trombosis y Hemostasia. Es también un gran grupo con una altísima calidad científica. Sí, definitivamente. Digo, SOMET es reconocido en México como esta sociedad que está impulsando fuertemente para tener este compromiso con el área médica, ¿no? Médica, clínica, científica. Así es. Y que el aporte que dan pues sea un aporte real. Así es, mira, aquí está mi escudito. Sí, lo tengo aquí cerquita del corazón. Claro. Muy bien. Doctora, en esos grupos colaborativos sabemos bien que usted ha participado en los criterios para la clasificación del SAF. No sé si nos puedan platicar un poquito sobre estos criterios. Claro. Y que ahora recientemente, sí. 2023, se publican estos nuevos Sí. criterios. ¿Qué diferencias hay? Sí, con todo gusto. Este es un gran tema porque los criterios iniciales
Debo decir de una vez, son criterios de clasificación, no de diagnóstico. Los criterios de clasificación son para meter en estudios a poblaciones homogéneas, no para hacer el diagnóstico particular, porque se puede escapar alguna de las cosas. Entonces, son de clasificación. Los criterios iniciales, que se llamaban de Sapporo o después de Sydney, eran muy sencillos. Solamente era trombosis, morbilidad obstétrica y la presencia de los anticuerpos. La verdad es que hoy en día sabemos que esto es mucho más amplio y ahí se incluyen, por ejemplo, la valvulopatía, la trombocitopenia, las úlceras crónicas en piernas, el daño en el cerebro, etc. Toda una gama. Entonces, nos llevó 7 años a un grupo internacional, que es este grupo al que pertenezco, de justamente para hacer los criterios nuevos de SAF. Nos llevó 7 años. 7 años de estar desde el punto de vista metodológico, haciendo muchísimos intentos y pruebas para ver qué teníamos que meter o qué no meter en esos criterios. Entonces aparecieron en el 2023 y ahí es donde decía yo que la valvulopatía es uno de los grandes cambios de estos criterios. Y por supuesto también se le da mucho énfasis a la microcirculación, a los microtrombos muy, muy bien especificados y la morbilidad obstétrica, que cambió notablemente porque antes era como más frecuente pensar en las pérdidas muy tempranas relacionadas. Y aquí en estos criterios de clasificación, insisto, más bien no se le da importancia a eso, se le da importancia a la insuficiencia placentaria que lleva a que haya pérdidas o bebés prematuros o estas condiciones. Entonces, la insuficiencia placentaria con eclampsia es como lo más importante en este contexto. Muy bien. Y con estos cambios o con estas actualizaciones, ¿qué impacto es el que esperan ustedes? Yo creo que nuevamente, siendo criterios de clasificación, tenemos que tener muy claro que van a ser un apoyo para el diagnóstico. Es un hecho, son un apoyo, pero no quiere decir que si no cumple los puntos de los criterios, no tiene SAF, porque eso es para meterlos en los estudios. Entonces, puede haber un paciente que tenga, vamos a poner una isquemia cerebral y tenga anticuerpos anticardiolipina, isotipo IgM, no cumpliría los criterios de clasificación porque se necesitan ciertos puntos. Sin embargo, ese paciente, si yo lo veo en mi consulta, yo voy a pensar es un probable SAF y lo voy a tratar como tal. Entonces, el punto aquí importante es que la gente, los clínicos, entiendan que son criterios que nos van a ayudar, pero que no son de diagnóstico. Y lo que sí nos va a servir muchísimo es para poder homogeneizar los grupos de estudio que, por ejemplo, para la parte obstétrica era un lío, porque se metían para un estudio mujeres que tenían a lo mejor una pérdida de 8 semanas con una de 20 o con un anticuerpo y el otro muy heterogéneo. Y así no se puede en la ciencia entender qué está pasando. Entonces, estos criterios nos van a ayudar mucho para eso, para hacer estudios ya muy bien diferenciados. Sí, darle como un rumbo, un enfoque, ¿no? Porque de por sí la enfermedad, el síndrome, es complejo de abordar. Complejo. El hecho de que quede tan abierto lo hace aún más difícil de diagnosticar y de identificar. Así es. Doctora, ya entrando un poco a este terreno personal, profesional y de desarrollo, sabemos que el área médica y científica representa un reto importante para las mujeres, ¿no? Para hacerse partícipes, para abrir camino. Sin embargo, yo creo que usted es un referente y es un claro ejemplo de que se puede llegar a abrir camino en esta área. ¿Nos podría platicar un poquito de su experiencia? ¿Qué considera que ha sido como lo importante para abrir camino y qué consejos le podría dar a las generaciones actuales? Claro, con todo gusto. Desde mi punto de vista, yo siempre pensé que quería hacer lo mejor que yo podía hacer en mi pequeña parcela de trabajo, en mi pequeño lugar de trabajo, pero yo quería hacerlo lo mejor. Y en ese sentido me dediqué a eso, a lo que yo quería. Y
creo que lo principal aquí es tener claridad de metas, saber a dónde quieres llegar, qué quieres hacer en tu vida, tener valor, tener honestidad. Y cuando tienes un sueño, cuando tienes pasión por algo, buscar los caminos para lograr lo que tú quieres. No es fácil, ¿ok? Porque justamente porque decías de las mujeres, aunque han mejorado este tema, la verdad es que hay todavía disparidad. Y para alcanzar la equidad de género, de acuerdo a estudios importantes, se necesitan 134 años para la equidad. Eso de acuerdo al Foro Económico Mundial. Entonces, a ver, sí está mejor hoy en día, pero sí hay cosas que tenemos que mejorar definitivamente. Y en ese sentido yo diría que con las parejas, digamos, las gentes jóvenes tienen que cambiar ese paradigma de roles y que tengan que entender que, por ejemplo, si quieren una familia, los dos van a tener que trabajar igual, que es lo que decíamos, ¿no? Y que la mujer tiene que ser autónoma, punto, y tiene que lograr lo que ella quiere, siempre con prioridades. Para mí, siempre la prioridad fue mi familia, lo sigue siendo, y una vez que está ahí mi prioridad, he hecho muchas otras cosas y soy realmente de lo más afortunada por haber logrado lo que he logrado. Y lo que he logrado es de verdad, creo que por la pasión, por el gusto de lo que hago. Claro, esto que mencionas es bien importante porque si bien hemos avanzado, existe todavía estos puntos donde hay un tema social y un tanto personal con las mujeres que nos hace un poquito más complicado el avanzar. Pero qué interesante esto que menciona, ¿no? A resumidas cuentas, necesitamos metas, unas metas bien específicas, estas prioridades de decir, ok, ¿hacia dónde voy? Pero tengo prioridades. ¿Me va a costar un poco más de tiempo? Sí. ¿Me va a costar un poco más de esfuerzo? Sí, por supuesto. Sí. Pero sé a dónde quiero llegar. Con este enfoque de lo que voy a hacer, lo voy a hacer de la mejor forma. Exacto. Y lo voy a hacer con la pasión, ¿no? La pasión de destacarme. Creo que se ha visto notablemente su aportación y de que todo lo hace con este enfoque de lo voy a hacer lo mejor que puedo, ¿no? Usted ha sido, creo que, muy, muy humilde en lo que nos ha contado, pero en realidad creo que se ha esforzado mucho por prepararse y que esto que ha logrado no es suerte, ha sido su preparación, ¿no? Sí, has resumido muy bien, Monse, muchas gracias. Sí. Sí, bueno, continuando un poquito, lograr tener esta voz de colaborar con estos grupos de estudio no es cualquier cosa. Se necesita sí la preparación, sí el conocimiento científico, pero también una visión y un liderazgo, que sin duda es algo que vamos formando con la experiencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, de tener esta visualización a futuro, ¿usted cómo ve que se pueda ir desarrollando el avance en cuestiones del estudio de SAF? El futuro de SAF tiene que ver mucho primero con entender los mecanismos que subyacen a todo esto para poder entonces tratar de entender el mejor tratamiento. Hoy en día nos estamos basando en el tratamiento antitrombótico, cuando ya ocurrió el problema. O para la mujer, darle la enoxaparina y la aspirina para que no ocurra la pérdida. Pero estamos tratando el evento ya. No, aquí la idea es entender el mecanismo para actuar antes. Es decir, es una enfermedad autoinmune. Posiblemente en un futuro no lejano se cambie la anticoagulación por la inmunosupresión. Es decir, antes de que esto ocurra, cambiar, ¿no? Que las células no produzcan esos anticuerpos y no tratar ya cuando ocurre el trombo o ¿no? la recurrencia de los trombos. Entonces, creo que lo más importante hoy en día
Bueno, son muchos los aspectos, pero entender los mecanismos patogénicos, entender si de la familia de anticuerpos antifosfolípidos, la importancia que tienen otros anticuerpos más allá de los que usamos diariamente, que serían el anticoagulante lúpico, las anticardiolipinas y los antibeta 2. Hay una familia de anticuerpos y muchos de ellos son patogénicos. Entonces tenemos que entender eso. Tenemos que entender cómo prevenir en pacientes que tienen los anticuerpos y que no se han enfermado, que no han tenido el SAF, cómo hacer para que no ocurra. Y eso lo sabemos porque hay pacientes con lupus que tienen los anticuerpos, entonces ya sabemos que van a recibir la aspirinita, pero hay pacientes que, por ejemplo, se van a ir a hacer una cirugía dental, de ojos, de lo que quieran, y en los tiempos aparecen tiempos prolongados. Entonces ya, vamos a ver por qué está prolongado. Sale un anticoagulante lúpico. Entonces ya empezamos a estudiar y tiene anticuerpos antifosfolípidos, pero el paciente está asintomático total. Sí, pero tenerlos no es los tengo y ya. Hay que ver qué hacemos para que no se trombose cuando existe otro factor de riesgo que hace que se trombose, ¿no? Entonces, son muchos los campos que tenemos para estudiar. Pero para mí lo más importante es este cambio que habría entre la anticoagulación y más bien la inmunosupresión. Ok, visto desde un punto más en prevención, ¿no? En prevención, eso claro. Sería en prevención. Y como el SAF no es tan frecuente, ahí necesitamos estudios colaborativos. Entonces, en este sentido es donde tenemos que colaborar y de hecho colaboramos con diferentes centros en diferentes partes, ¿no? Bien. Del mundo. Doctora, si usted pudiera hacer una reflexión para dejarle a nuestra audiencia, ¿qué reflexión dejaría un poquito en torno a cómo ha sido su experiencia para generar un impacto tanto en el área científica como en este área muy específica de SAF? ¿Y qué mensaje le dejaría a aquellas mujeres que de pronto piensan esto me está haciendo más complicado y entonces me quedo aquí? Claro. A ver, yo creo, y el mensaje sería lo que habíamos hablado un poquito antes, pero tener claridad en tus metas, ir hacia allá como si fuera un sueño, porque se va a lograr. Es difícil, no está libre de obstáculos, pero se puede lograr. Hay que tener honestidad intelectual, honestidad académica, honestidad con uno mismo, y esta pasión por lo que uno hace. O sea, si a ti te gusta lo que haces, si tienes pasión por lo que haces, eso se nota y te va a llevar a donde quieras llegar. Entonces, a las niñas, a las chicas jóvenes, a todo el mundo, la idea es, alcanza tu sueño. Y bien dicen, o sea, no sueñes algo porque se va a hacer, se va a lograr. Entonces, aquí es eso. ¿Quieres? Ponte la meta, ve hacia dónde vas, ten honestidad, ten tesón, ten pasión. Y eso mismo es para las jóvenes médicas de ahorita, que sepan que se puede, pero que hay que organizar la vida. Hay que organizar cómo quieren vivir, cómo quieren su familia, qué quieren hacer, y ya con esa visión trabajar para ello. Sí, creo que parecería fácil, pero no es fácil. Y no sé si usted pueda compartirnos como el reto para Mari Carmen, amigo. ¿Cuál considera que fue el reto más grande? El reto más grande fue, a ver, cuando yo tuve a mis niños chiquitos, yo decidí dejar 2 años de hacer todo, ya tenía mi título, pero dije, me voy a dedicar a ellos. Pero cuando empecé a retomar todo, realmente me cuadriculé, porque tenía que ir al instituto en la mañana, regresar de volada en el periférico 1 hora para recoger a mis niños en el colegio, en el kinder, llevarlos a comer a la casa, regresar al instituto, o sea, una cosa que me acuerdo el estrés que pasé, digamos, ese es un reto personal que salió adelante y todo súper bien, pero me costó mucho trabajo, mucho trabajo. Otro reto importante, pero académico, es lo de la ISTH.
pertenecer a la ISTH, estar en el consejo de la ISTH, que te pongan en comités y que seas la chair del comité de este y del otro, con una carga de trabajo brutal, además de lo que tienes normalmente, ¿no? Ese fue un gran reto por la sociedad internacional que es, ¿no? El calibre que tiene. Tan reto es que les comentaba en el coche, me pusieron de chair del comité de ética. Bueno, primero entré como miembro y ahí dije, a ver, no, yo no sé nada de ética. ¿Cómo voy a hacer? Me metí a hacer una maestría en bioética porque tenía que entender y saber. Y entonces ese fue un gran reto porque encima de todo saqué la maestría adelante. Entonces esos han sido como los retos para Mari Carmen Amigo. Pero la verdad me siento tan feliz de llegar a esta edad con estos logros, y en estos logros lo primero que pongo es mi familia, ¿ok? Con mi familia, con todos los logros académicos, realmente muy agradecida con la vida. Doctora, sin duda su historia es una inspiración para mí, y seguramente que muchas personas compartieron esta inspiración conmigo. Gracias. Le agradecemos mucho que nos haya dado este tiempo y que nos está dejando unas lecciones muy interesantes que tendremos para reflexionar un buen tiempo. Muchísimas gracias. No sé, Muchas gracias a todos. usted. Muchas gracias. Hasta luego.